Florencio Varela es un municipio del conurbano bonaerense en Argentina. Aquí, entre calles oscuras y pastizales abandonados, la vida transcurría con una mezcla de cotidianeidad y zozobra. El día 30 de enero del 2025 empezó como un día normal. Nadie sabía que aquella fecha quedaría marcada en la memoria de toda la comunidad, pues ese día la vida de dos adolescentes inocentes se vio totalmente interrumpida. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo este caso que sucedió, como podrán ver, hace muy poco aquí en Argentina, y está en verdad conmocionando a toda la sociedad y dando demasiado de qué hablar. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Paloma y Josué. Florencio Varela, un municipio del conurbano bonaerense Argentina, es un lugar donde la vida cotidiana transcurre entre las calles de asfalto y caminos de tierra, donde la cercanía de la ciudad contrasta con barrios que aún conservan un aire de pueblo. Ahí vivía Paloma Abigail Gallardo, una joven de 16 años, descrita por tener una mirada vivaz y una sonrisa cálida. Cursaba el 5º año de la escuela secundaria número 63 de Bosques. Era una chica creativa, a la cual le gustaba la costura y compartía mensajes de fe junto a sus padres en YouTube. Por otro lado, José Salvatierra era un joven de 14 años, de espíritu alegre y carismático. Asistía a 2º año en la misma escuela que Paloma, y era conocido por su simpatía y sencillez. En planos generales, tanto su vida como la de Paloma estaba marcada por la sencillez de una familia trabajadora. Ambos, es decir, Paloma y Josué, como les conté, asistían a la misma escuela, y allí se volvieron amigos inseparables, que compartían largas caminatas y entrenamientos en el gimnasio. Pronto su amistad se transformó en un amor juvenil, un noviazgo que creció entre los pasillos de la escuela y las calles de su barrio. Quienes los conocieron describieron a su relación como un romance inocente, en donde los dos compartían estos gustos, como les conté, de hacer actividades como caminatas, charlar y también ir a entrenar al gimnasio. Aquel jueves 30 de enero, como muchos otros, Paloma y Josué se preparaban para sus actividades cotidianas. Paloma le dijo a su padre que se iría al gimnasio. Salió de su casa con ropa de entrenamiento y una botella de agua, sin llevar nada más, con la idea de regresar pronto. Josué también se despidió de su familia y se fue de su casa con la misma excusa de ir al gimnasio. Pero ese día particularmente, el gimnasio sería solo una coartada que utilizaron Paloma y Josué para encontrarse en secreto y pasar la tarde juntos. Y aquí es cuando las cosas empiezan a enredarse un poco, porque algunas fuentes sugieren que los padres de los jóvenes no apoyaban su relación y que por eso utilizaron una excusa para verse a solas, mientras que otras fuentes dicen que no era así, sino todo lo contrario. Comentan que el padre de Paloma, quien era pastor evangélico, tenía una actitud estricta en cuanto a la vida sentimental de su hija, pero aún así no se oponía al noviazgo. Incluso se dice que súper entendía a su hija y que sabía que esa era una edad normal para tener el primer amor. Sea cual sea la verdad, la realidad era que los jóvenes, por un motivo u otro, les habían mentido a sus padres. Se habían encontrado en secreto y no terminaron yendo al gimnasio como habían dicho. Pero entonces, ¿a dónde fueron esa tarde? Las cámaras de seguridad cercanas captaron a José a las 6:06 de la tarde encontrándose con Paloma, y los captan también caminando por la calle Kramer. Los jóvenes después son vistos dirigiéndose rumbo al puente de Bosques, un lugar que podrían haber considerado una especie de refugio para compartir tiempo juntos. Todo parece indicar que esa sería simplemente una tarde más en la vida de los jóvenes. Jamás nadie se habría imaginado que las cosas iban a terminar tan mal. El barrio de Bosques es un lugar que para muchos pasa desapercibido en el mapa, pero aún así tiene sus propias historias. Es un lugar donde la tranquilidad de la rutina se mezcla con la oscuridad de la inseguridad. Es conocido por sus calles oscuras, robos, venta de y un sentimiento constante de vulnerabilidad. Los vecinos de ahí cuentan que viven con miedo,
Uno de ellos incluso dijo: "No podés hablar mucho acá. Cansa esta situación, no hay nada de luz y si no ponemos un foco nosotros, estamos regalados". El entorno específico del puente de Bosques se ha convertido en un punto de encuentro para personas en situación de calle y delincuentes, y pasó a ser conocido como el Camino de los Tranzas, un lugar donde la vegetación alta y la basura crean el escondite perfecto para la realización de actividades ilícitas, transformándose así en una zona totalmente peligrosa. Las horas de aquel 30 de enero empezaron a pasar, hasta que cayó la noche, pero ni Paloma ni Josué habían vuelto a sus casas. A las 8 de la noche, la ausencia de Paloma comenzó a generar preocupación entre sus familiares. Su padre intentó comunicarse con ella, pero su celular daba apagado. La inquietud así creció rápidamente. Los padres de Josué, por su lado, alarmados también por la demora, lo llamaron incansablemente, pero su celular de igual manera daba apagado. Así, lo que empezó como un día y una tarde normal se transformó en una situación de angustiante incertidumbre. A las 9 de la noche, Omar, el padre de Paloma, decidió hacer la denuncia a través de la línea 145. El temor de que algo malo hubiera sucedido se hacía cada vez más fuerte. Los padres de Josué, por su parte, alertaron al 911. La policía, sin embargo, no actuó de inmediato, ya que creyeron que la desaparición de los jóvenes se trataba más que nada de una especie de aventura adolescente y nada más. No obstante, al pasar más horas sin noticias ni de Paloma ni de Josué, las autoridades tomaron la decisión de iniciar finalmente una búsqueda. Iniciaron la investigación en el gimnasio, el supuesto destino de los jóvenes de aquella tarde. No obstante, desde allí les confirmaron que ellos nunca habían llegado aquel día. La coartada de Paloma y Josué de esta manera se cayó, y se despertó así el misterio de a dónde habían ido aquella tarde. Después de 48 horas de angustiosa búsqueda, se hizo un espantoso hallazgo. Los cuerpos de Paloma y Josué fueron encontrados en un descampado, justo debajo del puente de Bosques. Los cuerpos yacían juntos. Paloma fue hallada boca abajo, mientras que Josué estaba tendido hacia arriba. El hallazgo confirmaba los peores temores de sus seres queridos. La escena del crimen era un lugar apartado y oscuro, que mostraba claros signos de abandono. Además, habían restos de fogatas, basura y vegetación extremadamente alta. En planos generales se trataba de una especie de descampado en donde justamente esta presencia de restos de basura y demás daban a entender que allí se hacían ciertos tipos de actividades ilícitas. La noticia del hallazgo de los cuerpos de los jóvenes conmocionó a la comunidad y desató la furia y el dolor de los vecinos, sus familiares y amigos. La autopsia después develó que Paloma había sufrido una lesión cerebral con fractura de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave. Josué, por su parte, había fallecido a causa de una hemorragia cerebral, con fractura de cráneo y traumatismo también encefalocraneal grave. Una vez obtenidos los resultados de la autopsia, se procedió a recopilar todas las imágenes de cámaras de seguridad que habían captado los últimos momentos de Paloma y de Josué. Ya les estuve pasando hace un rato algunas de estas imágenes, pero los invito a verlas nuevamente, ahora siendo conscientes de qué fue lo que terminó pasando, para que puedan sacar también sus propias conclusiones. En esta primera imagen podemos ver a Paloma y Josué encontrándose y caminando juntos. Esta correspondería a la primera parte del trayecto, un lugar, como ustedes verán, dentro de la ciudad, que quedaba cerca del gimnasio a donde supuestamente iban a ir los jóvenes. Después, la siguiente cámara capta a Paloma y Josué atravesando una especie de vía de tren. Ahí se puede ver cómo una moto va detrás de ellos lentamente. Algunas personas llegaron a especular que quizás el conductor de esa motocicleta podría llegar a tener algo que ver, pero les voy a contar en detalle eso un poco más adelante. Y finalmente, la última cámara capta a los chicos yendo por la calle en medio casi de la ruta hacia el lugar donde justamente está todo descampado y donde se terminarían encontrando sus cuerpos. Ese lugar, que podría haber representado quizás una especie de escape o escondite, se terminaría convirtiendo en el escenario de un trágico final.
Las primeras investigaciones basadas en la autopsia sugirieron que Paloma y José habían sido atacados en el descampado con un objeto contundente, posiblemente una piedra o algo similar. Pero ¿quién? ¿Quién los había atacado y por qué? La hipótesis inicial decía que todo se había tratado de un robo, pues a los dos les habían quitado sus teléfonos celulares, también una mochila y algo de dinero que llevaba Paloma. La rapidez y la brutalidad del ataque sugerían que los delincuentes habían buscado neutralizar rápidamente a los adolescentes tras quitarles sus pertenencias. Era como que les habían logrado robar e inmediatamente tomaron una piedra que se encontraba ahí nomás en el lugar y los golpearon hasta quitarles la vida. Sin embargo, esta teoría no convenció a las familias de las víctimas, quienes sospechaban que había algo más en este brutal crimen. Los familiares de Paloma y José creían que había algo más que la policía no estaba considerando. Ellos creían que el objetivo inicial de los atacantes había sido quitarles la vida a los jóvenes y que después de paso les terminaron robando sus pertenencias, y no al revés, como suele suceder muchas veces, en donde el objetivo inicial es el robo y después se termina cometiendo el crimen. Por otra parte, el abogado de la familia de Josué planteó la posibilidad de que los jóvenes hubieran presenciado aquella tarde algo que no debían ver, posiblemente relacionado con el narcótico, que justamente eran actividades que se solían desarrollar en ese descampado. El padre de Paloma también expresó sus dudas sobre la investigación, pues contó que al reconocer el cuerpo de su hija, notó marcas que le hicieron sospechar de un posible abuso sexual, aunque la autopsia no haya confirmado ese dato. Yo lo que vi en el cuerpo, ahí que tuve que reconocerlo, y exigí poder reconocerlo, porque no me querían permitir reconocerlo. ¿En el lugar? Sí, no le puedo dar un panorama de lo que yo vi. Pero de acuerdo a lo que pudo ver, ¿habría sido una persona, hubieran sido más? No pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas. Claro. A ver, como otras cosas que se puedan decir. Posible violación. La madre de Paloma exigió que se hiciera justicia y pidió que por favor se encontrara a los verdaderos culpables y que no quería saber nada con que haya un perejil. Un perejil, para los que no son de Argentina, no sé si este término se utiliza en otros países, más que nada por eso lo digo, sirve para ocultar la verdadera identidad del responsable de un hecho. Es decir, es básicamente una persona a la cual se le echa la culpa de algo para que el verdadero culpable zafe, ¿no? De esta forma, los familiares siguieron presionando a la policía, sintiendo que estaban intentando cerrar el caso de forma bastante prematura, sin investigar a fondo todas las posibilidades. El descampado donde fueron encontrados los cuerpos era un lugar peligroso y desolado. La vegetación alta, la basura y la falta de iluminación, como les conté, lo convertían en un refugio ideal para aquellas actividades ilegales. Los vecinos describieron la zona como un lugar donde pasa de todo. Venta de robos, y abusos Además contaron que la presencia de personas en situación de calle y delincuentes solía ser constante, creándose así un ambiente de temor y vulnerabilidad. Todas estas afirmaciones hacían que la teoría de los familiares de que podría tratarse de algo más que un simple robo pueda ser bastante sólida. Después, en base a los videos y entrevistas que comenzaron a circular en internet, varias personas realizaron sus propias teorías o descubrieron ciertas cosas que les llamaron la atención. Por ejemplo, se habló bastante de la actitud del padre de Paloma. Como ustedes podrán haber visto en esa entrevista, el hombre se muestra bastante tranquilo, serio y describe las cosas como si se tratara de alguien que no es un familiar. Esta actitud llamó mucho la atención de varias personas, que sugirieron que se investigara mejor a la familia. Además, como les conté, ronda un poco esta idea de que los familiares de los chicos se oponían a que ellos fueran novios. Entonces algunos empezaron a decir, ¿no será que quizás los descubrieron? Descubrieron que ellos habían mentido para verse y por eso decidieron hacerles algo. De hecho, en el video de la cámara de seguridad que capta la primera parte del trayecto, se ve cómo ellos se encuentran y están de la mano. Pero en un momento como que ven algo
quizás el auto ese que se acerca, y se sueltan las manos, para después volvérselas a tomar más adelante. No obstante, otras personas dijeron que por un lado no se puede juzgar al padre de Paloma, ya que cada persona reacciona a su modo ante una noticia tan impactante como el fallecimiento de un familiar. Posiblemente el hombre estaba en un estado de shock, todavía estaba intentando procesar la situación y por eso dio de esta forma las entrevistas. Entonces así se opina de que no hay que juzgar ni considerarlo un posible sospechoso por el modo de reaccionar. Y además, si prestamos atención al resto de las imágenes de las cámaras de seguridad, Paloma y Josué caminan durante el resto del trayecto con normalidad. No están ni mirando ni sintiéndose observados, ni nerviosos por estar siendo quizás perseguidos ni nada por el estilo. Están caminando con total normalidad y tranquilidad. Como les conté también, en una de las imágenes de las cámaras se ve una moto acercándose hacia donde estaban caminando los jóvenes. Y algunas personas especularon de igual manera que quizás esa moto tenía algo que ver con lo que terminó pasando. No obstante, no hay más pistas que puedan llegar a respaldar esa teoría. Además, como les conté, Paloma y Josué siguieron caminando como si nada pasara. No se veían como nerviosos porque esa moto los siguiera ni nada por el estilo. Les recomiendo que primero vayan a ver ese video y después porque vamos a pasar justamente a hablar directamente de las actualizaciones. Tan solo unos días después de que les subí ese video anterior, se comenzaron a viralizar varios videos de lo que fue justamente el funeral y último adiós a Paloma. Como yo les mencioné en ese video anterior, el padre de la joven tuvo varios comportamientos bastante extraños e incluso sospechosos. Por ejemplo, lo entrevistaron en varias ocasiones y el hombre se mostró de una forma bastante fría, incluso en los momentos en los que tenía que hablar sobre cómo había visto el cuerpo de su hija. Yo lo que vi en el cuerpo, ahí que tuve que reconocerlo, y exigí poder reconocerlo, porque no me querían permitir reconocerlo. ¿En el lugar? Sí, no le puedo dar un panorama de lo que yo vi. Pero de acuerdo a lo que pudo ver, ¿habría sido una persona, hubieran sido más? No pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas. A ver, como otras cosas que se puedan decir. Posible violación. Esto hizo que muchas personas sospecharan de él. Aunque por otro lado también se comentó de que no se puede juzgar a una persona por cómo reacciona ante un impacto de esta índole como es perder a un hijo de una forma tan espantosa. Pero, como les digo, en estos días que pasaron sucedieron demasiadas cosas y muchas de ellas están justamente vinculadas al padre de Paloma y a las actitudes que fue teniendo. El velorio y último adiós a Paloma se celebró por decisión de su familia, por ende también de su padre, no en el interior del recinto, sino afuera en la vereda. Supuestamente esta decisión fue tomada por la familia porque el interior del lugar era demasiado pequeño, entonces no iban a poder asistir muchas personas. Recordemos que este caso ya para ese momento era súper mediático, así que varias personas iban a querer ir. Pero quedó extraño, incluso un tanto incómodo, el hecho de ver cómo se celebraba esa ceremonia con el cajón de Paloma ahí afuera en la vereda. Y además otra cosa que generó polémica fue el hecho de que el padre se la pasó tocando la guitarra al lado del cajón que estaba ahí, sí, en la vereda, y cantando canciones cristianas. Esto puede resultar quizás chocante o sospechoso para algunos y quizás para otros no tanto, pues las ceremonias fúnebres, como sabemos, se celebran de otras maneras en diferentes culturas. No necesariamente el hecho de por ahí cantar y tocar música al lado de un cajón quiere decir que le esté faltando el respeto a ese ser querido que ya no está, sino que puede ser visto quizás como una forma de honrarlo posiblemente. Pero bueno, como les comenté, eso ya depende de la opinión de cada uno. A muchas personas les resultó bastante chocante lo que hizo el padre, pero creo yo que más que nada generaba ese rechazo porque ya veníamos viendo cómo el hombre tenía muchos comportamientos extraños y fríos para con la muerte de su hija. Y estos comportamientos, créanme, siguieron aumentando con el correr de los días. Al día siguiente de eso, es decir, de los videos del funeral, aparecieron unos mensajes de texto demasiado inquietantes.
Paloma y Josué se habían mensajeado tan solo unos minutos antes de encontrarse para ir a ese descampado el fatídico día. Según se dice, los dos hablaron diciendo que querían encontrarse para tener un encuentro íntimo y que por eso iban a ir a ese descampado desolado. No obstante, Paloma ese día se encontraba en su momento de mujer, no sé cómo decirlo de forma family friendly, pero bueno, espero darme a entender, y le terminó diciendo a Josué que no iba a poder hacer eso porque estaba justamente en esa situación. Josué de todos modos le contestó, bueno, no importa que no podamos hacer eso, de todos modos vamos igual al descampado. Sin embargo, Paloma no estaba muy segura de querer ir y le dijo, nos pueden robar y matar. A pesar de ello, Josué le contestó, vamos igual. Y no es extraño, creo yo, que Josué haya sido el que propuso ir a ese lugar porque se sabe ya que él solía frecuentarlo. No era un lugar totalmente desconocido para él, ese descampado. De hecho, lo captaron en varias ocasiones de días anteriores, estando allí haciendo diferentes cosas y trabajando con su padre. Entonces, como les digo, no es de extrañar que él haya propuesto eso. Pero lo que sí resalta aquí en estos mensajes fue lo que dijo Paloma, nos pueden robar y matar. Como que ella era consciente de que ese era un lugar peligroso. Incluso muchas personas creyeron que se trataba de una especie de premonición, este mensaje que había enviado ella. Porque hasta ese momento la hipótesis del robo estaba bastante fuerte. Se creía que era bastante probable que les habían querido robar a ellos y que por eso los habían terminado asesinando. Hasta ese momento. Porque pasaron muchas más cosas en estos días. Recordemos que además de la hipótesis del robo, se encontraba la teoría del padre de Paloma. Él decía que su hija había sufrido de una agresión sexual y que por eso la habían asesinado. Según este hombre, también Josué había querido defenderla de esa agresión y que por eso él terminó recibiendo también el mismo destino que su novia. Y lo que es extraño es que el padre se mostró convencidísimo de que eso era lo que había pasado, siendo que los forenses que evaluaron el cuerpo llegaron a la conclusión de que no había habido una agresión sexual. De todos modos, el padre se siguió mostrando en muchas entrevistas totalmente convencido de que era eso lo que le había pasado a su hija, e intentando justamente convencer tanto a los periodistas como a la audiencia. Es así como el día 7 de febrero se convirtió en un día clave en la investigación del caso, pues Aníbal Osorio, el abogado de la familia de Paloma, anunció públicamente que iban a solicitar una nueva pericia sobre el cuerpo de la joven. Este pedido justamente reflejaba la convicción del padre de Paloma de que ella había sufrido un ataque sexual y que ese había sido el móvil del crimen. E incluso su abogado dijo en una entrevista que él había revisado todo el expediente del caso y que por eso él ahora también estaba convencido de que había habido una agresión sexual. El abogado comentó que la zona específica en donde fueron encontrados los cuerpos no era un área habitual a donde Josué iba. Si bien él solía frecuentar esa área, esa zona específica donde fue encontrado el cuerpo correspondía a un sendero alternativo que muchas personas solían evitar. Entonces el abogado sugirió que la pareja había sido llevada hasta allí a la fuerza por sus atacantes justamente para concluir su objetivo de agredirla sexualmente a Paloma. Así que así se solicitó una nueva pericia para el cuerpo de la joven. Mientras la misma se realizaba al día siguiente, el 8 de febrero, la investigación siguió avanzando con la recopilación de otro tipo de pruebas y testimonios. Las autoridades continuaron reconstruyendo el trayecto que hicieron Paloma y Josué, tratando de determinar si alguien los había seguido o si se habían cruzado con su asesino en los momentos previos. No fue sino hasta el día 10 de febrero que se produjo un giro significativo en la investigación de este caso. Ese día llegó el aviso de que el celular de Josué, que le había sido robado el día del crimen, se activó en General Roca, que queda en la provincia de Río Negro, Argentina. Río Negro es una provincia que queda en el sur de la Argentina. Es bastante alejado de Buenos Aires, que fue donde sucedió el crimen. Entonces todo el mundo en ese momento se preguntó cómo y por qué llegó el celular de Josué hasta esa provincia. Este hecho claramente desvió totalmente la atención de los investigadores, pues se había abierto literalmente una nueva línea de investigación que podría llegar a arrojar luz sobre el crimen.
El hecho de que el celular de Josué se hubiera activado generó enormes expectativas de que se pudiera identificar a través de él a él o los responsables del asesinato. Entonces las autoridades viajaron hasta Río Negro y rastrearon el celular de Josué. Así lograron descubrir que él mismo estaba en posesión de un hombre, que fue detenido inmediatamente. El celular de esta forma fue recuperado, no obstante después se confirmó que el mismo a la final no era el mismo celular que le habían robado a Josué, y se empezó a sospechar de que en realidad el dispositivo había sido clonado. La policía empezó a sospechar entonces de que este sujeto que poseía el teléfono se podría quizás dedicar justamente a duplicar teléfonos robados. Durante el interrogatorio a este hombre, él declaró que no tenía nada que ver con el caso de Paloma y Josué y que a ese celular lo había comprado muchísimo antes, en octubre del año pasado. No obstante, comentó que estaba roto y que hacía poco lo había hecho arreglar, por eso recién se había activado el día 11 de febrero. Pero la policía no le creyó demasiado. Creían que el hombre estaba mintiendo, al menos con las fechas. Así que quedó de todos modos bajo investigación. Mientras esperaban entonces los resultados de las nuevas investigaciones en relación a este celular supuestamente clonado y a las nuevas pericias al cuerpo de Paloma, el día 15 de febrero las autoridades descubrieron que 3 sospechosos habían intentado organizar una toma de terrenos en el descampado donde habían sido hallados los cuerpos, con la intención de apropiarse de ellos, claramente de tomarlos, y venderlos o quedarse con ellos. Estos sospechosos organizaron una convocatoria para lograr esto a través de audios de WhatsApp y grupos de Facebook, en donde decían que buscaban reunir a al menos 500 familias para tomar esos terrenos, resistirse así a las autoridades y después dividírselos entre todos. Estos mensajes, esta convocatoria, había empezado a circular el día 4 de febrero, solamente 2 días después del crimen. Una de las publicaciones, por ejemplo, decía: gente de Bosques, quiero que nos juntemos en el terreno donde encontraron a los chicos y lo tomemos. A la municipalidad no le importa ese lugar. Tarde o temprano se va a llenar de casas, así que lo mejor es que nos metamos nosotros o quienes necesiten un espacio. Hablemos y organicémonos. Otro mensaje reforzaba esta idea diciendo: estaría bueno juntar 500 personas. Voy a recorrer el barrio para ver quién necesita y enviar mensajes a amigos y conocidos. Tenemos que conseguir al menos 500 familias. Como les comenté, la intención era ocupar el terreno, asentarse ahí y una vez consolidada la toma, dividirse esos terrenos entre todas esas familias. Así que la siguiente parte de la publicación decía: vamos, hacemos la toma y cuando ya no nos puedan sacar, se reparten los terrenos. Se anotará todo en un papel con los nombres y apellidos de las familias y sus ingresos, para organizarnos mejor. Por acá les voy a dejar una imagen sobre cómo planeaban dividir los terrenos que iban a tomar. O sea, un horror y una falta total de respeto, claramente. No solamente está mal el hecho de tomar terrenos, obvio, sino que la frialdad con la que se expresan con respecto a lo que sucedió ahí y la falta de respeto total es sorprendente y espantosa. Vamos a tomar el terreno donde fueron encontrados los chicos. ¿Cómo puedes referirte así a un lugar donde literalmente fueron asesinados 2 chicos de 14 y 16 años? Es un espanto, claramente, pero afortunadamente los planes de estas personas no salieron bien, pues los sospechosos fueron detenidos antes de que pudieran hacer la toma. En respuesta a estos hechos, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la expropiación del terreno en donde habían sucedido los hechos. De esta forma tratan de evitar no solamente que ocurran estas cosas como las tomas, sino también no quieren que se convierta esa área como en una zona de miedo que la gente busque evitar. En su lugar, desean destinarlo a un proyecto social. Durante esos días también se organizó una marcha para pedir justicia por Paloma y Josué. A la misma asistieron muchísimos vecinos de Bosques y áreas cercanas. Por ahí les voy a estar dejando algunas imágenes de lo que fue un poco la marcha. Y no fue sino hasta el día 16 de febrero que hubo un nuevo giro en el caso.
pues el fiscal Hernán Bustos Rivas, quien estuvo a cargo de la investigación del caso de Paloma y Josué desde que se encontraron los cuerpos, ese día solicitó apartarse del caso, porque dijo que había recibido una serie de amenazas e intimidaciones. Ahora, aquí es cuando viene lo extraño, porque se dijo que el abogado de la madre de Josué había presionado al fiscal para que aceptara una hipótesis determinada del caso, y lo amenazó diciéndole que si no aceptaba eso iba a tener serias consecuencias laborales y una exposición mediática negativa. Fue justamente ante estas presiones que el fiscal tomó la decisión de renunciar a la causa a tan solo 10 días de haber empezado y sin haber hecho avances significativos en el esclarecimiento del doble crimen. Esto que se habló con respecto al abogado de la familia de Josué fue sumamente extraño, aunque la verdad no se comentó demasiado del tema. Directamente el caso pasó así a estar así sin fiscal por unos días, hasta que se llevó a cabo un sorteo para asignar uno nuevo. Finalmente fue elegido Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 1 de Berazategui, como el nuevo fiscal. Esto ya de por sí, tenga que ver la familia de Josué o no, el hecho de que un fiscal haya recibido amenazas es bastante grave y llama demasiado la atención. Y tan solo unos días después surgió un nuevo descubrimiento totalmente perturbador. Como les comenté, se hizo un informe complementario de la autopsia de Paloma, y él mismo arrojó datos claves y nuevos sobre cómo había sido su muerte. En primer lugar, se determinó que Paloma efectivamente no había sufrido de violencia sexual antes de ser asesinada, lo que contradijo claramente la hipótesis que sostenía su padre, la cual la sostenía, como les digo, con demasiada y sospechosa convicción. Además, el nuevo estudio confirmó que la causa de muerte había sido una doble fractura de cráneo. Y no solamente eso, los forenses ahora determinaron que tanto Paloma como Josué habían sido golpeados en la cabeza durante aproximadamente media hora con un objeto contundente, lo que indicaba claramente que se había tratado de un ataque brutal y prolongado. Y aquí es cuando casi que les diría que se podría descartar la hipótesis del robo, porque ustedes díganme qué persona que quiere robarle a otra se toma 30 minutos para quitarle la vida a su víctima. Suele ser algo bastante rápido. El hecho de que los hayan golpeado por 30 minutos demuestra que había cierto odio hacia ellos, que en verdad querían hacerlo con maldad, que sufrieran en sus últimos momentos. Sobre que el caso ya de por sí es muy doloroso, por el hecho de pensar que son dos vidas de dos chicos muy chicos, con toda una vida por delante, que se perdieron. Saber que encima fueron asesinados con odio, que sufrieron, que estuvieron media hora sufriendo antes de perecer en sus últimos momentos, genera muchísimo más dolor e indignación sobre todo esto. Además de claramente no ponernos a pensar quién pudo haber tenido tanto odio hacia ellos como para hacerles eso. Pero además de eso, como les conté, se determinó ya en este informe que efectivamente Paloma no había sido víctima de una agresión sexual. Eso ya quedó totalmente confirmado. Ahora ustedes quizás se preguntarán qué dijo su padre luego de este informe, quien tanto insistía en que su hija sí había sido víctima de un abuso. Bueno, básicamente él junto con sus abogados dijeron que el caso se podría haber tratado de un abuso sexual no consumado, intentando así mantener un poco de alguna forma su postura inicial. Como que habían tenido como la intención original de abusar de ella, pero finalmente no lo habían logrado y pasaron directamente a quitarle la vida. Pero bueno, esa siguió siendo como la hipótesis de la familia. Hasta el momento lo que se sabía con certeza era que los chicos habían sido asesinados de una forma muy cruel y, como les digo, con mucho odio. Pero seguía la pregunta de quién o quiénes les había hecho eso. En esos días se presentó una persona en la comisaría cuarta de Bosques diciendo que tenía una fotografía en la cual se identificaba a los dos presuntos autores del crimen. Fue esta persona, presentó esa foto y todo, pero el abogado de la querella puso en duda la veracidad de ese testimonio y la autenticidad de esa imagen, sugiriendo que podría quizás tratarse de información falsa con la intención de desviar la investigación. Además, se insinuó que con ese posible falso testimonio
se estaba buscando encubrir a los verdaderos culpables. Por ende, tras esto, esta pista de la supuesta imagen quedó medio que en la nada. Además de eso, Ezequiel Vázquez, perito de parte de la familia de Josué, dijo que después de analizar un poco mejor el terreno en donde supuestamente sucedió el crimen, se llegó a la conclusión de que el lugar en donde habían sido encontrados los cuerpos no era el mismo lugar de donde los habían asesinado. A esta conclusión se llegó justamente después de este segundo informe de autopsia que develaba la brutalidad con la que se había cometido el crimen, pues se determinó que en la zona donde fueron hallados los cuerpos no existían manchas de sangre que sean propias justamente a esa brutalidad, a ese tipo de ataque tan fuerte. Por ende, el abogado de la familia de Josué y su equipo de forenses quedaron convencidos, según ellos, de que los cuerpos de los chicos habían sido trasladados hasta allí después de haberles quitado la vida. Pero si fue así, entonces, ¿en dónde fueron asesinados los jóvenes? Eso es algo que hasta el momento claramente no se sabe. De todos modos, el hecho de que el crimen no se llevó a cabo ahí es también una teoría. Por ende, quedó todo eso bajo investigación. Ahora sí vamos a pasar a hablar de justamente el padre de Paloma y todos estos videos y entrevistas que fueron surgiendo en estos días. Y bueno, vamos a relacionarlas justamente con todo lo que les comenté que se fue descubriendo del caso y demás. En primer lugar, les voy a mostrar este video que se difundió que corresponde al día del último cumpleaños de Paloma, el cual fue el día 7 de mayo del año pasado, del 2024. ¿Y por qué puede llegar a ser como relevante este video en sí? Bueno, mucha gente dice que se la ve a ella extraña, como rara, como que no está cómoda con su familia. Y bueno, notan como así ciertos comportamientos sospechosos. Así que bueno, vamos a verlo, a ver qué conclusión podemos sacar. Bueno, dale. A ver. Ya está, A ver, mira. Me queda sople. Pero tenés que catar el coso. No puedo con la de Bueno, dale. Toma, seguí filmando, dale. Hacé la selfie ahí. El hombre que está ahí con remera naranja, que está como agarrando la cámara por si no lo detectaron, es el padre, ¿no? De ella. Sacanos favorables, bellas. No, sin autorización no está prohibido. Por escrito, por favor, autorización, con firma, sello, todo, por favor. No. Si no... A ver. Primera porción. Para la invitada. ¿Invitada? Para la gastada. Estás invitada a su propio cumpleaños. Ahí en esa parte, sobre todo donde la gente dice que ella está como incómoda. Eso más que nada comentan, como que no está disfrutando de compartir con su familia, como que siente algo raro. Y más allá de eso, a mí, no sé, yo lo que veo es literalmente, la veo como tan chiquitita, no sé, me da como mucha cosa. Y saber que fue su último cumpleaños, no sé, es como que te da más cosa. Buena, se nota que parece que fuera de pastelería. ¿Cuánto cuesta más la durazno? ¿Qué llama? Hola, amiga. ¿Qué pasó? ¿Teléfono? Bueno, ahí termina, es bastante cortito igual. Pero algunos comentarios dicen cosas como: investigan a la familia, especialmente al padre. Pobre chiquita, me da mucha tristeza, abuela Alto Paloma, descansa en paz. Aquí hay un comentario justamente de algo que les comentaba que dice: se la ve muy tímida a la nena, muy indefensa, está como incómoda todo el tiempo. Las sonrisas que hace no son de alegría, son de incomodidad. Apenas se le escucha la vocecita. A esa nena algo le pasaba ahí en su propia casa. Le pido a Dios que se sepa quién fue y que la reciba en el cielo. La casa patas para arriba, eso dice mucho. Aunque la gente se enoje, un entorno feo la rodeaba todo el tiempo. Se nota hasta en la madre. ¿Con qué derecho agarra el celular de Paloma y revisa quién le escribe? Todo hijo tiene que tener privacidad y eso cada padre y madre debe entenderlo. ¿Qué oscuridad hay en esa casa, en esas personas?
Se ve triste e incómoda, nada feliz, mi apreciación, dice otra persona. No sé qué opinan ustedes hasta este momento de ese video. Yo creo que sí, si nos ponemos a pensar en que si puede estar incómoda o no, puede ser que sí. Lo de la madre agarrándole el celular también es como extraño que sea en algún punto, porque es verdad, los hijos tienen que tener privacidad. Digo, ella tenía 16 años, tenía su derecho, supongo, a tener cierta privacidad en su celular. No es que era una nena, no sé, de 7. Es como feo, ¿no? Que te estén agarrando así, viéndote los mensajes tus padres. Pero el problema, creo yo, el hecho por el cual muchos especulan y sacan conclusiones de que ella estaba incómoda, es justamente por tantas actitudes extrañas por parte de la familia de ella, de Paloma, y sobre todo del padre. Como les comenté, ahora les voy a estar mostrando justamente varios videos en donde se muestran estos comportamientos raros y fríos. Él está ahí, el papá de Paloma. ¿Se acuerdan de Paloma y de Josué? Los chicos jóvenes con una vida. Ahí esta fue una entrevista que le hicieron en un programa muy conocido de aquí de Argentina. Y lo primero que uno ve es como, bueno, es muy temprano todavía, ¿no? Pero resalta un poco la atención de cómo él se sienta muy tranquilo y se toma su cafecito como si hubiera ido a hablar, no sé, de cómo le fue en su semana laboral, qué sé yo, de cualquier cosa. Por delante, que los mataron a golpes, que desfiguraron la cara de Paloma. Y está el papá acá. Es un hombre que yo vengo escuchando hace un tiempo, cuando hace notas, que está, parece, ¿no? Que está entero, que está en su eje. Ahí justamente ella lo dice. Perdón si tengo que pausar todo el tiempo, pero bueno, ustedes ya saben cómo es YouTube. Ella lo dice todo el tiempo. Cuando él da notas, se lo ve muy entero, como si no pasara nada, como si estuviera hablando de cualquier hecho X. Que habla con claridad y que tiene varias pistas. Él pide colaboración de la policía, de los investigadores. Lo estuve viendo. Ahora vamos a hablar con él. Voy a ir al íntimo que está sentado ahí. Gracias por venir. El padre de Paloma se llama Omar Gallardo. Pastor evangélico. Ahora, acuérdense de esto. Era pastor el padre. Eso no me acuerdo si yo se los mencioné en el video anterior, porque en ese momento no era muy como relevante, digamos. Ahora sí va a ser muy relevante. ¿Siendo? Y ahora se me ha acrecentado, sí, para que me cambie. Tranquilo. Dale que yo te ayudo. Dale, dame, tenés un montón de cosas. No quiero, claro. Pero te quiero dar un abrazo. Sí, por supuesto. Te quiero dar un abrazo, de verdad. Hace mucho. No, de verdad te quiero dar un abrazo. Bien, porque todos somos vos, porque yo tengo un hijo, mira, se me pone piel de gallina. Y el dolor de perderlo y de la manera es muy duro. Gracias por venir. Toma asiento. ¿Estás ejerciendo como pastor? Sí, desde el año 2000. Y ¿Estás en un templo? Lo tengo en restauración ahora. Lo que pasa que... ¿En qué lugar? En Bosques Norte, ahí donde le hicimos la despedida a Paloma en la vereda. Ah, yo vi. Algunas personas dicen que no, que él en realidad no estaba ejerciendo como pastor, como que es un pastor trucho, digamos, una cosa así. Pero bueno, eso yo no sé, eso es lo que algunas personas dicen. Eso sí, Pues yo claro, sigo todo el caso. No lo hicimos de adentro porque con todo esto que pasó no tuvimos... Y a cajón cerrado, ¿no? Por la forma en que estaba, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar del principio. Paloma. ¿La edad de Paloma? Ella cumplió 16 y queríamos decirles a todos que esa velada que hemos tenido y una de las fotos que más sale por los medios, está ella con nosotros festejando su cumpleaños en Quilmes, en un lugar... Es una última foto. Sí, una de las últimas, claro. Una de las últimas. Sí. Aparte ¿Cómo era Paloma? Me encanta, inclusive estábamos preparando un canal de YouTube para... Ella aprendió a coser. Ajá. Mi mamá le regaló la máquina a coser y una vecina le enseñó algunos tips para hacerlo, ¿viste? Y embaló. Mira vos, tenía talento. Entonces cuando empecé a filmarla y salió ese video que está por todos lados ahora, me dice, papá, ¿a quién le vas a compartir esto? ¿A quién se lo va a pasar? Dios. Y en ese momento no le dije nada. No, mi amor, déjalo. Después. Cuando se fue, le dije a todo el mundo. ¿Le dijiste a todo el mundo? O sea, cuando ella se fue, cuando ya no la tuve más en mí. Cuando te enteraste que había pasado eso, ahora lo voy a compartir a todo el mundo. Esta es otra entrevista que le hicieron en otro canal distinto
Y bueno, también me gustaría que observemos aquí también la actitud que tiene él. Mano con Crónica, creo que es la primera mano a mano que da, ¿no? Sí, bien. Está, Omar, ¿cómo te va? Diego te saluda, Moranzoni. Diego te está escuchando. Hola, Omar, ¿cómo te va? Bueno, Diego, bien. Recién estuve con unos colegas tuyos. Sí. Y bien estoy como para enfrentar una batalla en contra de la mentira. Bien. Omarcito, primero te quiero plantear, ya te dejo hablar a vos porque la idea es que hables vos. Yo cuando me tocó a mí dar la primicia, lamentablemente el domingo de lo que les pasó, y también puse tu programa de streaming al aire, y cuando te empezaron a cuestionar por cómo expresabas tu dolor, yo dije, mira, yo no voy a cuestionar al padre, cada uno expresa el dolor como puede, quiere, y hoy mismo lo sigo sosteniendo. Si vos has seguido, si te han comentado, yo en ningún momento cuestioné tu accionar, porque me parece que ante una situación límite como la que estás atravesando, y más una persona de fe como vos, puede reaccionar como pueda, como quiera o como cree que tiene que reaccionar. Eso, lo único que me llama la atención, y te lo digo con todo el respeto del mundo, hermano, porque vos estás atravesando un dolor enorme y sería una falta de respeto que yo ponga en duda eso, pero sí, teniendo en cuenta que yo sí, a través de 2 peritos, tuve acceso a la autopsia, y la autopsia niega, es lo único, yo te cuestiono esto, pero no porque niega, o sea, dice que no hubo violación. Hay un poco de lo que les comentaba, ¿no? Que el padre está como muy empecinado en recalcar que hubo un abuso, cuando en realidad la autopsia y demás informes dicen que no. Recién vos dijiste que eso... Sí. ¿Los peritos quiénes son? Dame el nombre de apellido, por favor. Acá está uno. Ezequiel, dale el nombre de apellido. ¿Cómo le va a ser el licenciado Ezequiel Vázquez? ¿Cómo está? Nombre de apellido. Ezequiel Vázquez. Perito, dígame. Ezequiel Vázquez. A ver, aclare usted y lea por favor el informe. Como le mencioné a la audiencia... Estoy atento, Sí, le estoy hablando. ¿Cómo? Sí, que le estoy hablando, si Sí, no... que se lo ve como, bueno, o sea, al menos yo veo eso como enojado, ¿no? Con el licenciado, como diciendo, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Que no es lo que yo digo o que no es lo que yo opino? Como una actitud así, ¿no? Como le mencionaba, Sí, en la autopsia no figura ninguna lesión que sea producto de un abuso sexual, ¿sí? Eso es lo que informa la autopsia. Entonces, Esa ahí cara, se puede como de sorpresivo. hablar muchas cuestiones. Eso es lo que informa la autopsia y es lo que está informado. Esos datos, ¿Usted vio el cadáver? No, está bien. ¿Usted vio el cuerpo? Claramente no vi el cuerpo porque no es mi área, porque para eso están los médicos forenses que tienen que hacer la autopsia. Y ellos no me diga. Perdón, no me diga que no es... Perdóneme, no me diga que no es necesario. No. Eso es erróneo. No, porque le comento por qué. Porque hay un médico forense para eso. Y yo no soy tal. Sino que lo que le digo es lo que informa la autopsia. Ahora, si usted es médico forense y pudo hacer la autopsia y pudo analizar eso, no hay problema. ¿Usted qué vio, Omar? Entonces acá hay un problema. ¿Usted qué vio? Acá hay un problema serio, Diego. Acá hay un problema serio, muy grave. Porque ninguno habló con el forense. ¿Entiende? Ahí quiero que vean más que nada, si es que lo dice, cómo él se refiere a cómo vio el cuerpo de su hija. Yo hablé con el forense, le pedí por favor investigue acá, vea acá esto, la zona. ¿Qué quiere que le describa lo que vi? No, la verdad que no. Usted no tuvo acceso, usted no vio el cuerpo como estaba en ese momento, ni el perito que me está leyendo eso, tampoco lo vieron. O sea, entonces debe haber una responsabilidad por parte del forense. Yo no lo quiero comprometer al forense. Bueno, vamos a ver. Pero el forense dice que no hubo violación. Eso, Omar, la verdad que yo... Pero ¿cómo? Me tiene que explicar el forense por qué dice eso, lo que yo vi. ¿Quiere que lo describa? No quiero que me describa porque me parece... Está como súper empecinado en afirmar eso como sea. O sea, estaríamos trabajando la memoria de tu hija. Si no hace falta. Sí, por eso, por supuesto, quiero que me ayuden, por favor, porque lo que yo vi no es lo que dijo el forense entonces. O sea, vos estás convencido que a tu hija la violaron. Sí, y el nene intentó defenderla. O sea, dale. Omar, bueno. A ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué clase de profesionales tenemos? Omar, bueno, primero darte el pésame de nuestro lugar. Bueno, justo ahí se está conectando. Ahí se enganchó de nuevo el retorno. Sí, acompañarte en el dolor. Sí, te escucho. Acompañarte en el dolor. Ailín Ortiz te saluda Gracias. desde acá. Y digo,
Lo que a mí me llama la atención es el ahí cuando le dicen también como te acompaño en el dolor, como sí, gracias, como si le dijeran cualquier cosa, no sé, como que todas esas cosas llaman la atención. Parte de la violación, si se quiere, de tu hija y no del asesinato. Me parece que obviamente que la hayan violado sería una aberración total, pero en este caso la terminan, terminando con su vida. ¿Y por qué no vamos al reclamo de justicia por el asesinato de tu hija y nos detenemos en la violación? Eso es lo que yo te quiero preguntar. Perdóname, no me cuestiones eso. Si el motivo, supuestamente para mí, para mí el motivo del asesinato fue crimen y causa. ¿Lo que quiere que lo repita? Crimen y causa. O sea, como diciendo que quisieron abusar de ella y por eso le terminaron quitando la vida, ¿no? Por intentar cumplir como ese objetivo sería. El delito madre fue la violación y por eso la mataron. Ocultar la violación. Ocultaron el crimen. Para ocultar la violación la matan. Sospecho, hola. Sí, Omar, te escuchamos. Te escuchamos, Omar, te escuchamos perfecto. ¿Dónde está el aparatito? Te escuchamos perfecto. ¿Te está escuchando mientras se acomoda el retorno? ¿Puedo trasladar Tranquilo, Lópezito, tranquilo, estamos ahí está, ahí volví. Omar, o sea, vos crees que la matan para ocultar la violación a tu hija. Totalmente, pero a ver, si hay que tener pizza, muchachos. A comer. Esa parte, chicos. Esa parte me sacó cuando yo la vi originalmente. O sea, está hablando de, como ven, o sea, como él dice, de por qué él cree que la mataron a su hija. Y dice, sí, chicos, ahí tienen pizza, sírvanse. Okay, o sea, explícame cómo no te va a resultar chocante esa actitud. Es imposible que no te resulte chocante. Se las voy a poner de nuevo y ahora sí se las voy a dejar correr para que vean. Mirá, ¿querés venir a comer? ¿Crees que la matan para ocultar la violación a tu hija? Totalmente, pero a ver, si hay que tener pizza, muchachos. A comer. Mirá, ¿querés venir a comer pizza? No, está bien, te agradezco más la gentileza, la verdad. Te agradezco la gentileza. Se ríe. Una bendición del Altísimo. Y no lo pagué yo. No, está bien. Y tampoco el intendente. No, lo pagamos, es una vaquita entre ¿Estás los dos. conforme con Bueno. Ven como que se cuelga, como que se pone a hablar de otra cosa, que la comida es bendición del Señor, cuando, o sea, ¿por qué te podrías hablar de todo eso si, digamos, te están preguntando sobre lo que le pasó a tu hija, que es algo muy grave, algo horroroso, en verdad? Ahora, como les comenté, entonces el padre de Paloma es supuestamente pastor. Y en muchas entrevistas, habla demasiado de la iglesia, ¿no? Como que lo tiene de una forma exageradamente presente. Y algunas personas en algunos medios se empezó a comentar, bueno, algunos psicólogos en realidad comentaron que ya es un poco como exagerado la forma de involucrar y mencionar tanto a la religión todo el tiempo en todo lo que dice. Incluso algunos llegaron a considerar que se podía tratar de una fijación que él tenía para con eso, o una especie de obsesión, si no. Y esto también se relaciona un poco con el hecho de que el padre, como les comenté, todo el tiempo solía mencionar de forma tan bien exagerada que Paloma, su hija, había sufrido de una agresión sexual antes de fallecer, antes de que le fuera quitada su vida. Y como les digo, también lo mencionaba todo el tiempo de una forma obsesiva. Y otra cosa que solía decir también bastante era que su hija era virgen. Todo el tiempo como que quería recalcar eso. Como ustedes ya saben, los pastores evangélicos, no los pastores, los evangélicos en general, lo que suelen hacer es permanecer vírgenes hasta después del matrimonio, ¿no? Y parecía ser como que el padre de la joven estaba todo el tiempo intentando recalcar, dejar como sea en claro que su hija era virgen. Como les mostré al principio del video, circularon estos mensajes nuevos que se encontraron entre Paloma y Josué, en donde supuestamente los dos hablaban de ese día en el cual sucedieron los hechos, encontrarse para tener intimidad. Entonces así es como empiezan a surgir como todos estos puntos extraños en el caso y en el comportamiento de los familiares. Un padre obsesionado con mencionar que su hija es virgen, que había sufrido de una agresión sexual y que todo el tiempo habla de religión. Amenazas al fiscal para que tome una cierta hipótesis del caso. Y además comportamientos muy extraños y fríos por parte de la familia de Paloma. En medio de todo esto se difundió
una publicación que hizo el padre de ella, creo que un día antes o unos días antes, pero fue ahí muy cerquita del crimen, bastante extraña. Ahora se las voy a leer. En la publicación decía: están viviendo en fornicación. O sea, un pacto de fornicación es estar en un falso matrimonio que no puede jamás reemplazar el primer acuerdo nupcial ante Dios, porque Él no aprueba otros que no sean el original. La segunda o tercera nupcia no son válidas ante Dios si vive la persona que se haya casado con las primeras nupcias. Esta regla de Dios es simple y santa, preserva la pureza del santo matrimonio. Hay una sola manera de salir de este estado pecaminoso: arrepentimiento y dejar de pecar. Arrepentimiento y dejar de pecar o seguir cometiendo estos actos de perversión ante Dios. Dios perdona todos los pecados y la fornicación también la perdona, pero como le dijo la prostituta que iban a apedrear: ve y no peques más. A esta publicación muchas personas se la tomaron de una forma muy perturbadora, porque justamente en la última parte se menciona ese fragmento de la Biblia donde le sucede eso a esa prostituta, y curiosamente Paloma y Josué fueron asesinados de esa forma, a través de golpes con un objeto contundente que se cree pueden haber sido piedras que estaban ahí en el lugar. Todo muy extraño, todo muy turbio. Los propios familiares de Paloma se quejaron en varias ocasiones en los medios diciendo que hay que dejar de mencionar estas cosas, de que ellos tienen comportamientos raros y demás, porque así hacen que muchas personas los consideren culpables y les llegan amenazas y demás. Pero claramente son simplemente opiniones, creo yo. O sea, obviamente ellos son inocentes, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo firmemente en la presunción de inocencia y siempre la voy a defender. Simplemente creo que la gente está, sacando opiniones de lo que ve, y que en verdad, si ustedes ven las entrevistas, en verdad llama mucho la atención el comportamiento de los padres. De hecho, Franco Piso, que es un youtuber de Argentina que se dedica a estudiar el lenguaje no verbal y justamente analiza diferentes situaciones, analiza el lenguaje no verbal en diferentes situaciones, hizo un video sobre este caso analizando al padre de Paloma, y él también dijo, o sea, él obviamente no puede decir si lo considero culpable, no lo considero, no va a decir eso, porque aparte se necesitan muchas cosas para llegar a una conclusión tan grave, pero sí comentó que el comportamiento es extraño y llama mucho la atención porque es atípico, digamos, no es lo que nosotros, como nuestra sociedad, espera de la reacción de un padre que acaba de perder a su hija de 16 años por haber sido asesinada. No lo esperamos, llama mucho la atención e incluso nos choca, ¿no? Es como chocante el comportamiento. Y por eso no es extraño que las personas sospechen. Y de hecho se les aconsejó a los padres que se dejen investigar. Básicamente les dijeron, déjense investigar, dejen que la justicia los investigue, para que se pueda finalmente llegar a la conclusión de que ustedes no están involucrados en el crimen. Dicen que es lo mejor para ellos, para que de esta forma se deje de especular. Hay que ver qué sucede, pero obviamente que ellos, a pesar de todo, van a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Porque, bueno, al fin y al cabo, sí, por más de que sea chocante y extraño y todo, cada forma de reaccionar de una persona ante situaciones así es diferente. Y bueno, puede ser que sean como su forma, sobre todo la del padre, de reaccionar ante la muerte de su hija. Todavía debe estar como en un shock, en una negación, en un, no sé, como en una fantasía de que quizás no pasó eso, no sé, puede ser. Pero bueno, creo que es bastante coherente que a las personas que vemos esas cosas nos resulte extraño, ¿no? Y cuestionable. Esto es hasta el momento todo lo que se sabe más o menos del caso, pero como les digo, es muy mediático, salen noticias todo el tiempo, todos los días. Por ende, por más de que vaya a editar este video el mismo día que lo estoy grabando y que seguramente lo voy a subir también al mismo día, quizás para incluso cuando lo suba ya haya salido nueva información. Así que lo más probable es que dé incluso para una parte 3 y vaya a saber cuántas más. Coméntenme qué opinan ustedes hasta ahora de todo este caso.
siempre con respeto, obviamente, sobre todo para las víctimas. Y nada, yo por mi parte espero que se llegue a que se resuelva, básicamente, porque hay cosas muy, muy extrañas, y no solamente con los padres. Es raro el caso en sí, pero digamos que hasta el momento la hipótesis como más sólida que se maneja es la idea de que Paloma y Josué vieron ese día algo que no tenían que ver, y por eso terminaron recibiendo ese fatídico final, que fue, como ahora ya se sabe, con mucha violencia. Esperemos que se pueda llegar a una conclusión pronto, que se pueda llegar a los responsables, y así estos chicos que, como les digo, eran muy chicos, tenían toda su vida por delante, puedan tener justicia, que es lo que básicamente todos creo que queremos en este momento. Y sobre todo después, ¿no?, de ver ese video de Paloma, porque uno puede ver fotos y todo, pero bueno, como que no los conocimos, no nos podemos imaginar cómo eran, pero con ese videito al menos podemos tener algo más de ella. Y en verdad, como que la ves tan chiquita, con tanta vida en ese momento, y uno dice, ¿cómo puede ser tan sorete de hacerle eso a 2 niños prácticamente? Así que bueno, esperemos eso, que se pueda llegar a la conclusión de lo que en verdad pasó y se haga justicia. Que no quede en la nada, ¿no? Sobre todo. Florencio Varela es un nombre que resuena con dolor y preguntas sin respuesta. Pues hace apenas un mes, Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, fueron brutalmente asesinados, dejando a toda la comunidad en completo shock. El caso al principio parecía estancado, pero fue teniendo cada vez más giros totalmente inesperados. Les traje anteriormente 2 videos contándoles sobre este caso, el primero cuando apenas había sucedido hace unos días, y el segundo que era una actualización de ese. Este sería como una especie de actualización nueva, porque literalmente en los últimos días estuvieron pasando muchísimas cosas que llevan a que este caso sea cada vez más oscuro y retorcido. Y de hecho, hace tan solo un día salió una noticia en donde básicamente se resuelve uno de los tantos y grandes misterios que hubo en este caso desde el primer momento. Les recomiendo, por si quieren refrescarse la memoria o no saben nada de este caso, que vean los anteriores 2 videos que les hice, ya que en este no voy a contar nada de los sucesos básicos, digamos, sino que directamente vamos a pasar a la actualización, porque en verdad sucedieron demasiadas cosas. Vamos a estar un ratito un poco largo aquí, porque son demasiadas cosas, como les digo, que hay que ver. Y van a notar, de hecho, si van a ver los videos anteriores, cómo mis opiniones fueron cambiando, porque literalmente lo que opino hoy es absolutamente nada que ver a lo que pensaba en el primer video que les hice sobre esta historia. Así que bueno, sin mucho más que agregar, entonces vamos directamente a empezar. Como les conté en el video anterior, los padres de Paloma estaban en la mira de todo el mundo. Muchas personas, por las declaraciones y los comportamientos que tuvieron, los consideraban posibles sospechosos del crimen de su hija Paloma y de su novio Josué. Y en medio de todas esas sospechas sucedió algo curioso. Apenas unas semanas después del crimen, a 2 cuadras de donde se encontraron los cuerpos, una chica adolescente estuvo a punto de ser secuestrada. Este incidente sucedió cerca de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1 de Bosques. La joven, que tenía 17 años, caminaba a la escuela para rendir un examen cuando se dio cuenta de que un hombre la seguía. El sujeto la alcanzó, la tomó del cuello e intentó llevársela, pero ella gritó y logró escapar. Según la madre de la víctima, el atacante no quería robarle, sino más bien secuestrarla. Y se cree esto porque una de las cámaras de seguridad mostró que un auto Volkswagen blanco pasaba muy lento por la calle mientras todo el forcejeo sucedía. La policía detuvo al sospechoso de este ataque, quien terminó declarando que no quería secuestrar a la chica, sino solamente robarle el celular. A pesar de ello, se siguió sospechando de un posible intento de secuestro, y este hecho llevó claramente a los investigadores a preguntarse si quizás este hecho nuevo estaba relacionado o vinculado con el crimen de Paloma y Josué, ya que desde un principio se había evaluado un poco esta posibilidad de que quizás los chicos habían sido posibles víctimas de un robo que había terminado saliendo mal.
Pero ya a esta altura del partido, cuando salió esta noticia, las personas, digamos la opinión pública, sospechaba demasiado de los padres de Paloma, sobre todo del padre. Prácticamente ya nadie creía que se había tratado todo esto de un intento de robo. Y esas sospechas de todo el mundo hacia el padre de Paloma simplemente aumentarían con el correr de los días. Porque el hombre siguió haciendo declaraciones muy polémicas y muchas cosas nuevas salieron a la luz. Como yo les conté en el video anterior, el padre de Paloma desde un principio quiso dejar en claro que el móvil del crimen de su hija no había sido un robo, sino más bien un intento de abuso sexual. El hombre incluso contó que él pudo ver el cuerpo de su hija y ahí notar que justamente ella tenía marcas de este supuesto intento de abuso en su zona íntima. Y en medio de esas declaraciones también dijo lo siguiente, que les digo, fue muy polémico porque es increíble escuchar cómo habla del cuerpo de su hija asesinada. Subir un poco la remera hacia arriba. Sí, yo dije, por favor doctor, ¿me puede subir un poco la remera hacia arriba? Sí, señor. Sí. Y levantó la remera y lo que levantó es el seno izquierdo. Lo que vi ahí es que estaba todo moreteado y lo tengo que decir con mucho dolor, pero el pezón estaba erecto. Que sucede en las mujeres cuando están excitadas. Están excitados. En las mujeres cuando están excitadas. Están excitados. El otro, cuando vi eso, este estaba un poquito levantado, vi que estaban prácticamente en la misma condición, o sea que los dos senos, la demás parte del cuerpo no estaba tan moreteado en el momento que yo vi. Pero vos viste moreteado. Dije, por favor doctor. Este video generó muchísima polémica porque claramente nadie podía creer cómo este hombre hablaba de cómo había visto el cuerpo de su hija. O sea, no, es una cosa que literalmente no se puede creer. Y teniendo en cuenta de que ya el forense había determinado que Paloma no había sido víctima de un abuso sexual. Y no se le hizo una sola autopsia, se le hicieron 2 autopsias, si no me equivoco, al cuerpo y en las 2 se determinó de que no había habido un abuso. No obstante, el padre siguió súper empecinado en querer convencer a todo el mundo de que ella había sido víctima de una agresión sexual. Y ahí fue cuando apareció el abogado de la familia de Josué diciendo que Omar, el padre de Paloma, jamás había ni siquiera visto el cuerpo de su hija. Comentó que solamente le mostraron el rostro, nada más para que él lo reconociera. Además, el abogado indicó que esta práctica de mostrar solamente la cara de los cuerpos a los familiares es una práctica habitual. Es el procedimiento que se sigue normalmente. Así que si ya todo el mundo dudaba de los dichos de este hombre, del padre de Paloma, después de que se empezó a decir de que él en realidad nunca había visto el cuerpo de su hija, sino solamente el rostro, obviamente que las dudas hacia él crecieron muchísimo más. Pero justo en ese momento sucedió otro hecho que llevaría a querer desviar la atención de los padres de Paloma hacia otro posible sospechoso. En el anterior video les conté que habían encontrado el supuesto celular de Josué, el cual se había activado en la provincia de Río Negro, Argentina. Más específicamente en General Roca. Río Negro de por sí es una provincia que queda en el sur de Argentina, está lejos de Buenos Aires. Entonces, cuando salió esa noticia de que se había encontrado supuestamente el celular de Josué ahí, nadie entendía nada. Es decir, todo el mundo se preguntaba qué hacía el celular ahí en otra provincia, cómo había llegado ahí. Después de investigar de dónde provenía el celular y demás, se determinó que quizás no era el teléfono original de Josué, sino que más bien se trataba de un teléfono clonado. A pesar de ello, se terminó deteniendo al hombre quien poseía ese celular. Este sujeto es Gonzalo Andrés López, de 36 años. Como les comenté en el video anterior, él declaró que no tenía nada que ver con el caso, que él había adquirido ese celular a través de Marketplace en Facebook en agosto del año anterior, pero que no andaba. Recién, según él, lo había llevado a reparar y por eso se terminó activando en ese momento. Los investigadores no le creyeron.
Así que por si acaso lo detuvieron como un posible sospechoso de este crimen. De hecho, lo trasladaron desde Río Negro hasta Florencio Varela en Buenos Aires, pero él se negó a declarar. Por su parte, su abogado habló y dijo que su cliente es inocente y que él estaba en Neuquén, que es otra provincia de la Argentina, trabajando en el momento en el cual sucedió el crimen. Y aquí es cuando sucede otra cosa muy curiosa. Por esas casualidades, o quizás no, de la vida, una media hermana de Paloma vive justamente ahí en General Roca, en donde se activó el supuesto celular de Josué. Y con el descubrimiento de esta nueva hermana empezaron a salir muchas más cosas a la luz. Al parecer, esta chica es hija del padre de Paloma, pero es de otra madre, por eso es la media hermana. Supuestamente el padre tuvo a esta otra hija en una relación extramatrimonial, pero no solamente eso. La mujer, al momento de quedar embarazada, bueno, no era una mujer, era una niña prácticamente, porque tenía 15 años de edad. Y en ese momento, cuando esta chica quedó embarazada, quizás por ser una relación extramatrimonial e incluso la madre menor de edad, el padre de Paloma no la reconoció. No lo hizo hasta que su hija tuvo 24 años. Esto es lo que justamente ella misma cuenta, es decir, la misma media hermana de Paloma cuenta toda esta historia. En un momento lograron reencontrarse, pero después ese vínculo se terminó, o por lo menos no era tan afectuoso. ¿Cómo fue ese vínculo con Omar y esa revinculación con Omar, con tu papá? Sí, fue difícil porque yo me crié toda mi vida con mi vieja, mi hijo. Yo, para mí, mi papá es mi papá, yo le llevo el apellido. Nunca sospeché nada, porque ellos nunca hicieron diferencia, nunca me hicieron notar nada extraño. Sí. Hasta mis 23 años, casi 24. Ahí empieza un nuevo capítulo en la relación tuya con Omar. Sí, fue la verdad que fue un golpe fuerte porque no me lo esperaba. ¿Él te va a buscar? Tardó en llegar. En realidad yo recibí una llamada telefónica. Yo estaba por entrar a trabajar en ese momento, la más chica obviamente. Sí. Recibí una llamada telefónica de un hombre. Me empezó a dar sus datos, su nombre, apellido, la edad, creo que era la edad, porque fue hace bastante. Me comentó, o sea, me empezó a tirar datos como para que yo me diera cuenta, no sé, calculo yo, ¿viste? Sí. Bueno, me dio nombre, apellido, me dijo dónde vivía, me dijo que conocía a mis tíos, que conocía a mi mamá hace mucho tiempo. Me relató así la secuencia y a lo último me dijo que, mira, Brenda, me dice, yo soy tu papá. Qué fuerte. Como las películas. También ella contó cómo se enteró del crimen de su media hermana. Y dijo, yo me estaba acostando a dormir y me fui a mirar el teléfono. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Se me dio por mirar Facebook y vi que había una publicación de la desaparición de Paloma. En ese momento, claramente, Paloma estaba desaparecida, todavía no habían sido encontrados los cuerpos. Le mandé un mensaje a Omar, es decir, el padre, y ahí hablamos por teléfono. Nos comentó qué era lo que estaba sucediendo. Y ahora les voy a mostrar esa publicación que hicieron los padres de Paloma cuando ella estaba desaparecida. Y créanme, se van a sorprender porque parece como una publicidad más que una publicación de un padre preocupado por la desaparición de su hija. Esta es la captura de pantalla de la publicación de Facebook del padre de Paloma, el día justamente que su hija desapareció, antes de que encuentren los cuerpos, todo eso en ese momento ella estaba desaparecida. Y dice, por favor ayúdennos a encontrarlos. Paloma Abigail Gallardo, 16 años, y Josué Salvatierra, 14 años. Bueno, ponen unos números de celular. Y dice, suscríbanse y toquen la campanita, así hacemos más grande nuestra plataforma de la opinión pública mundial en YouTube. En Meta también y en X. Busquemos más chicos perdidos, secuestrados de personas, denunciando a la justicia como testigos.
y pone la foto de Paloma y dice, nos ayudan a buscarla. O sea, ¿ven por qué les decía que parece más una publicidad que una publicación de un padre afligido porque su hija está desaparecida literalmente? Como si quisiera hacer publicidad de su perfil o algo así, teniendo en cuenta de que él, como es supuestamente pastor y promueve una religión, pareciera como que de alguna manera está queriendo publicitar justamente esas ideas. Literalmente como si se estuviera aprovechando de la desaparición de su hija para difundir esas cosas. Y este es literalmente un streaming, un programa de streaming que hicieron los dos, tanto el padre como la madre de Paloma. Esto fue hace poco, dentro de todo, cuando ya se habían encontrado los cuerpos y todo. Pero díganme ustedes si pudieran en su situación ponerse a hacer un programa de streaming, siendo todo tan reciente. Pero bueno, ellos lo hicieron, como si no hubiera pasado nada. Todo no es tan lindo, tan agradable, de bullicios ni nada por el estilo. Al contrario, no podemos hacer una cosa así porque no es el momento. Y Alicia, mi esposa, también se está conteniendo como yo. Adelante. Bendiciones, amados hermanos, en este día tan particular. Estamos atravesando el valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. En 48 horas nos cambió la vida. Nuestra princesa amada, nuestra bella Paloma, nos la arrebataron. Pero el consuelo es que está en la presencia de nuestro amado Padre Celestial y que sabemos que el tiempo de la iglesia en esta tierra es breve y que pronto los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que estemos con vida, nos uniremos a ellos. Si viera al Señor en las nubes, estar siempre con Él. Es súper largo el programa, como podrán ver, dura 1 hora 53, casi 2 horas. Pero les voy a mostrar algunas partes como que fueron relevantes o que a varias personas les resultaron llamativas. Y está esta parte, por ejemplo, en la que hablan que su hija se fue y el padre se ríe literalmente cuando dicen eso. Que lloran con nosotros, llorar con los que lloran y reír con los que ríen, dice la palabra. Hoy hay muchos llorando con nosotros porque amaban mucho a nuestra hijita. Es un ser especial que el Señor nos regaló por 16 años. Nunca pensé que se iba a ir antes que nosotros. Sí. Pero así lo dispuso el Altísimo. Y no somos... Es que es tan extraña la actitud. Ya llega un punto en que cuesta mucho encontrar una justificación para tanta frialdad e incluso este tipo de comportamientos en donde hasta se ríe cuando menciona la mujer algo tan espantoso y que encima sucedió hace muy poquito, o sea, no hacía ni un mes en ese momento que había pasado el crimen. Nosotros difundimos rápidamente en las redes y mucha gente replicó la búsqueda. Bueno, había pistas de que había una parejita parecida en el cruce, en el monumento, ¿cómo es? La memoria, el paseo de la memoria. Otros que los habían visto en las... Y fuimos hasta ahí, había una pareja, pero no eran ellos. No eran ellos. Igualmente, la persona que me escribió como a las 3 de la tarde y ella había visto a estos chicos a las 11:30, o sea... Claro. Se pudieron haber ido. Si eran, no eran, supongo que no, porque ahora que se descubre esta dolorosa verdad, realidad, mis hijos no estaban paseando. Mis hijos, mi hija, ¿no? Y su amiguito. Los llevaron a pasear. Exactamente. Ay, es que esta parte no la podía creer la primera vez que lo vi porque, o sea, literalmente el padre dice, los llevaron a pasear. ¿Qué? O sea, ¿cómo te refieres así al momento en el cual le hicieron eso tan horrible a tu propia hija? ¿Comprenden? Un viaje que ellos no lo... Pues no tenían dinero en el bolsillo. Creo que... nada. Josué tenía 7.000 pesos en el bolsillo. 7.000 pesos nos contó la mamá. Y Paloma tenía un ahorro ahí en su cajón. Y no llevó nada, porque llevó su botellita. Sí. Porque ella tenía intención de volver a casa, no de irse de prófuga. No. Lamentablemente... La policía tomó esto desde un principio como esta mujer, ¿no? Haya una aventura, ya van a volver, esto siempre pasa.
Y este streaming que hicieron los padres salió literalmente en cuanto ellos lo empezaron a transmitir en todos los medios de la Argentina, en vivo, en directo. Y muchas personas notaron algo muy peculiar en el padre de Paloma durante ese streaming. Y era que el hombre tenía una serie de moretones, una serie de lastimados que parecían ser muy recientes y extraños también. Lucas, explícanos esto. Exactamente, fíjate el momento donde queda registrado y que se le ve el moretón en el brazo derecho, en el antebrazo derecho. Sí, señor. Y además el rasguño en el cuello. Algo que veníamos mencionando, que los televidentes que envían esta foto, dice, ¿sabes qué nos pareció raro? Que cuando empezaron a transmitir a través del streaming que tiene el padre y la madre de Paloma, sí, empezaron a ver estos golpes. Es el mismo. Y que con el pasar de los días estos golpes no fueron decayendo, sino que además se fueron notando cada vez más. ¿Eso quiere decir? Que eran prácticamente recientes. Vamos a decir esto, señores. Vos tenés mostrame los antebrazos. ¿Tenés moretón? Ninguno. ¿Es normal? Ninguno. ¿Es común? ¿Alguno tiene moretones en el antebrazo ahora? Digo, no. ¿Tiene rasguños al mismo tiempo en el cuello? Tampoco. Digo, ¿es común? ¿Es normal? Todos tenemos moretones acá. Es rarísimo. Moretón, rasguño, violentos. La amiga de Paloma diciendo que le seguían por GPS, que había amenazado a Josué, que no le gustaba la relación, que se la habían puesto después que había iniciado la relación al GPS. Es un escándalo esta causa. Pero es un escándalo en donde hay mucha prueba. Yo creía que no. Es todo lo contrario. No hay... Como les decía en el primer video, opinaba algo muy distinto de lo que pienso ahora. Traté de no juzgar al padre de Paloma en su momento por su actitud, pero ven que cada vez se van acumulando más cosas que generan demasiadas sospechas hacia él. Y es como dicen aquí en el noticiero, no es tan común que una persona tenga esos moretones y esos rasguños sobre todo. De última uno podría, creo yo, como justificarlos de alguna forma, no sé, me los hice trabajando, me caí, no sé qué. Pero el tema es que hay tantas cosas ya en contra de las familiares de Paloma que resulta muy difícil no tomarlo como una pista más para considerar que estas personas son sospechosas, claramente. Y así de esta forma, otro elemento sospechoso salió a la luz, ya que apareció un dibujo realizado por Paloma cuando era chica sobre su familia, y que resultó extremadamente llamativo y curioso, a tal punto que fue analizado en vivo en un programa de televisión por una psicóloga. El dibujo fue hecho por Paloma en el año 2017, cuando ella tenía apenas 7 años de edad. Y ella dibujó a su familia, a ella misma, a su hermano Sebastián, a su mamá y a su papá. En el dibujo, Paloma identifica a su padre como vos. Este fue un detalle que llamó muchísimo la atención, porque no lo llama ni padre, ni papá, ni papi, nada. Lo nombra como vos. Según una psicóloga, podría indicar una relación extraña que ella llevaba con su padre. Además, Paloma se dibuja con los brazos sobre su vientre, mientras que los demás personajes tienen los brazos a los costados. Esto podría interpretarse como una forma de proteger su parte más íntima. Por otro lado, todos los personajes tienen orejas dibujadas, excepto la madre. Esto podría escuchar algo relacionado con la escucha o con los mandatos, según cuenta la psicóloga. Por otro lado, en un dibujo familiar típico, los miembros de la familia suelen darse la mano, pero en este caso no sucede eso, lo cual podría llegar a indicar quizás que no había tan buena relación entre cada uno de los miembros de esa familia. Se siguió de esta forma indagando en el pasado de Paloma y de toda esta familia, y así se encontraron una serie de fotos de Paloma en donde ella está totalmente rapada, no tiene nada de pelo. Cuando le preguntaron a los padres por qué Paloma se había rapado, ellos dijeron que lo había hecho porque tenía una amiga que tenía cáncer, que estaba muy mal y que Paloma había decidido raparse para apoyarla. No obstante, salió el rumor de que todo esto de la amiga con cáncer era una total mentira y que en realidad a Paloma la habían rapado contra su voluntad sus propios padres a modo de castigo, porque al parecer habían descubierto que ella tenía una especie de noviazgo o vínculo con un joven mucho más grande, que tenía aproximadamente unos 20 años. Incluso se comenta que la sacaron de la escuela a donde ella iba en ese momento, tras descubrir esta relación que tenía. Ya con todo esto que salió, la gran mayoría de las personas pasó a pensar que claramente el crimen de Paloma y Josué
fue un crimen religioso. Se decía que Paloma no quería ser parte de esa especie de secta que representaba a su familia, que no estaba de acuerdo con esas ideas. Entonces por eso ella quizás se daba la libertad de tener sus novios, sus parejas, de vivir su vida de otra manera. Pero sus padres claramente jamás lo iban a aceptar. Hay que tener en cuenta también la forma en la cual Paloma y Josué fueron asesinados. Como sabemos, a los dos le quitaron la vida golpeándolos con piedras. En la Biblia, específicamente en el Evangelio de Juan, se cuenta la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio y que según la ley mosaica debía ser lapidada, es decir, ejecutada a piedrazos, al igual que Paloma y Josué. Hay personas que comentaron que el padre de Paloma parece tener una especie ya como de fijación, de obsesión con la religión, que no es algo normal lo que él tiene con eso. Entonces yo me pongo a pensar qué pasa con una persona que tiene una obsesión extrema con algo así como la religión, que encuentra o descubre a su hija, entre muchas comillas, pecando. Yo digo, puedes quizás llegar a hacer algo tan espantoso, descabellado, como en ese mismo instante reaccionar y quitarle la vida a piedrazos. Según los propios padres de Paloma, ellos supuestamente aceptaban que ella estuviera de novia con Josué, aceptaban esa relación. No obstante, los familiares de Josué declararon y dijeron que esto no era así, que en realidad a ellos no les gustaba que Paloma saliera con él. Entonces, hasta el momento parecía que la teoría del crimen religioso era una de las más fuertes, pero quedaban dos teorías más. Una, la del robo, que habían querido robarles y por eso los terminaron asesinando, o la teoría de que Paloma y Josué habían visto algo que no tenían que ver, algo relacionado al tráfico de ya saben qué, y que por eso les terminaron quitando la vida. Pero se entrevistó al abogado de los padres de Josué y él dijo algo extremadamente interesante. Prácticamente descartó la teoría del robo, la dejó totalmente descartada y casi que les diría que descarta la otra, la de que supuestamente ellos vieron algo que no tenían que ver. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bueno, primero, más que nada nosotros queremos trabajar sobre lo que hay en la escena, sobre lo que se recolectó en la escena y toda la información que hoy en día tenemos. Te puedo asegurar, Chicha, ahí lo dijo un poco Carlos, que el lugar donde hallaron a los chicos, donde se encontraron los cuerpos de los chicos, no es el lugar donde lo asesinaron. No es la escena primaria. ¿Por qué? No es la escena primaria, claramente. Te puedo asegurar que es un lugar, no te digo perfecto, pero muy bueno, para poder dejar los cuerpos, taparlos y que ahí continúen por el espacio físico en el que nos encontramos. Y además, el fácil acceso para poder ingresar al cuerpo. Cuando uno va al lugar se da cuenta de que es todo un descampado. Hay muy pocos sectores de arboleados donde se pueden ocultar los cuerpos. Bueno, este es uno de ellos. Ahí está hablando, como ven, un poco de que el lugar en donde fueron encontrados los cuerpos no fue el lugar exacto, como ya se sospechaba, en donde los asesinaron. Pero no quiere decir que los hayan matado como en otro lugar, nada que ver, sino que el crimen sucedió dentro de ese predio, dentro de ese descampado, pero no en el área específica donde terminaron después dejando los cuerpos, porque los cuerpos estaban como ocultos, como tapados con árboles, ramas y demás. Era imposible que un crimen suceda en ese lugar. Sí. Por eso claramente, además de las evidencias que encontramos en el lugar, que no fue el lugar donde lo asesinaron, sí donde fue la escena final, donde ahí lo alojaron. Ahora lo que tenemos que tratar de descubrir es cuál es la escena primaria, ¿no?, de todo esto. Ahora, pero ¿por qué decís por las manchas hemáticas el lugar cómo se encontraba? Exactamente, por cómo se encontraban los cuerpos, porque no hay manchas hemáticas de semejante brutalidad contra los chicos, no hay ningún indicio respecto a eso, lo que tenemos es muy poco, entonces claramente el lugar ahí. Aparte, para que más o menos se den una idea, ustedes me conocen, chicos, ahí yo mido 1,85 m, no entro en ese lugar parado. O sea, es un lugar muy reducido. Imagínense hacer todas las maniobras con estos dos chicos ahí adentro de ese escenario. Es prácticamente imposible. Por eso, lamentablemente... Claro, lo que les comentaba, que es un lugar súper chiquitito. Pero presten atención a lo que sigue comentando, porque habla también, como les decía, de que ya prácticamente queda descartada la teoría del robo. ¿Cuál es el móvil de este crimen? El motivo. Claro, ¿cuál es el motivo, el móvil de este crimen? ¿Por qué te digo eso? Porque si... Recién Diegues lo tiró por arriba y dijo, si el fiscal cree que es una hipótesis de robo, está totalmente equivocado. Eso lo dijo claramente. ¿Robo? Lo dijo Diegues. En eso estamos totalmente de acuerdo. Bien, si no es un robo esto. Pará. Pero déjame terminar a ver qué opinas vos. Está bien, el robo está descartado. Perfecto.
¿Por qué se llevan los celulares? Que es lo que acá decía Chiche. Y 7.000 pesos faltan, ¿no, Marote? Sí, por eso. ¿Por qué se llevan los celulares? Sí. Bueno, Diegues dijo, bueno, si es una persona que lo conoce, se lo llevan. Chiche, vos, cuando vino este crimen como noticia, enseguida dijiste que era un crimen de odio. Sí, Yo digo, perfecto. Ojo que el fanatismo religioso también es un crimen de odio, ¿eh? No, te estoy diciendo, te lo digo, no, quiero decirlo. Porque es muy rara la situación de muerte de estos chicos. Y finalmente él termina diciendo otra cosa interesante, que es que Paloma no estaba con su periodo el día en el cual fue asesinada. ¿Y por qué marco esto? Porque la propia madre de ella dijo que su hija se encontraba en esas condiciones y que por eso era imposible que se hubiera encontrado con su noviecito para tener un momento de intimidad. Pero al parecer los estudios determinaron que Paloma no se encontraba con el periodo en ese momento. Sí. No, yo quería preguntarle a Ezequiel, doctor, porque voy a ser concreto y directo. Sí, la lo madre estábamos hablando viernes recién. Dijo, bueno, porque mi hija estaba con el periodo. Justo le vi. Yo sentí, por eso voy a aclararlo, Chiche. Yo sentí que la madre estaba aclarando algo para decir, no, con el periodo no va a ir a tener relaciones sexuales ahí. Yo sentí lo como mismo, para Marote. sentir eso, como para descartar de plano lo que podían hacer los chicos, que no está mal tampoco que lo hagan. Ahora pregunto, ¿se puede constatar en las pericias que una persona estaba con el periodo en ese momento? Voy a decirlo de esa manera. Es que sí, totalmente. Y se hizo análisis vaginal aparte del estudio. Sí, totalmente. Se puede constatar. Ezequiel, vos coincidís. Bueno, de hecho, vuelvo a insistir. Sí. Lo descartan, así que... Es que sí, es medio un horror pensar que tenemos que discutir sobre estas cuestiones, sobre si ella era virgen, si no era, si estaba con el periodo o no. Pero en realidad los propios padres son los que se pusieron a mencionar esas cosas y a querer aclarar como sea que su hija era virgen y demás. Al menos en lo que yo pude entender, en esta entrevista se descarta el hecho de que ella hubiera estado, como les dije, con su periodo el día en el cual fue asesinada. Y ahora lo último que salió sobre este caso, la verdad, en los últimos días casi no estuvieron apareciendo muchas novedades en los medios de comunicación, porque se concentraron más que nada en otro caso que sucedió en la Argentina de un niño desaparecido llamado Lian, del cual ya hice un video, por si lo quieren ir a ver. Y medio que tapó las noticias de este caso. Pero ayer se dio a conocer un nuevo dato que literalmente resolvería un gran misterio de todo este caso de Paloma y Josué. Recordemos que en los videos de las cámaras de seguridad que captaron sus últimos momentos se veía en una parte que Paloma y Josué iban caminando de la mano hasta que al parecer como que notan algo que les llama la atención y en ese instante se sueltan de la mano. O al parecer algo así hacen, más o menos lo que se puede distinguir en los videos de las cámaras. Y salió a la luz respecto a eso que al parecer Paloma y Josué en ese instante vieron al hermano de Paloma y que por eso se soltaron la mano. Salió esta noticia que dice: crimen de Paloma y Josué, la declaración del hermano del adolescente genera nuevas hipótesis. La investigación por los asesinatos de los adolescentes Paloma y Josué ocurridos en Florencio Varela dio un giro inesperado tras una nueva confesión que podría cambiar el curso del caso. Santiago Gallardo, hermano de la víctima Paloma, reveló en su testimonio que él fue la persona que pasó en bicicleta por el lugar donde los jóvenes fueron asesinados. La declaración fue realizada esta semana ante el fiscal Darío Provisionato y fue aportada a la investigación por la agencia Noticias Argentinas. En una grabación captada por una cámara de seguridad se observa a los adolescentes caminando juntos y tomados de la mano. Sin embargo, al momento en que Santiago pasa cerca de ellos, ambos se sueltan, lo que sugiere que intentaban ocultar su relación. Esta revelación sorprendió a la familia, ya que aunque se sospechaba que los jóvenes mantenían un vínculo amoroso, tanto Paloma como Josué habían negado estar en pareja. Lo que complica aún más la situación es que el celular de Paloma estaba siendo monitoreado por sus padres, quienes tenían acceso a su ubicación mediante GPS. Esto suma más incertidumbre al caso, ya que la familia había mostrado preocupación sobre los movimientos del adolescente antes del asesinato. Claro, esto queda muy extraño porque ¿recuerdan el video que les mostré del cumpleaños de Paloma, en donde se ve claramente que la madre en un momento cuando le suena el celular a ella se lo quita
y empieza a ver qué mensajes le habían llegado a su hija. Y aquí justamente están diciendo que los padres le controlaban el celular a Paloma y que incluso tenían acceso todo el tiempo al mismo mediante GPS. Y esto también es extraño porque si tu hija está desaparecida pero tienes acceso a la ubicación del celular, no irías directamente a donde te da la ubicación en primer lugar. Por el contrario, los padres desde un principio se pusieron a hacer publicaciones en Facebook y todo lo demás que ya vimos. Al principio la investigación dice se había centrado en un auto gris que circulaba por el lugar en los momentos previos a la tragedia, pero según las últimas informaciones este vehículo estaría siendo descartado como posible pista. El testimonio de Santiago Gallardo, que sería el hermano de Paloma, quien pasó por el lugar de los hechos minutos antes del crimen, junto con el de un familiar cercano de Paloma el lunes pasado, agrega más confusión a la causa. Aquí es donde llega más o menos todo el caso de Paloma y Josué. Coméntenme qué opinan ustedes hasta ahora. Yo, como les comenté, cambié muchísimo de opinión. En el primer video les dije que no quería juzgar a los padres porque sentía que cada uno tiene su forma de reaccionar ante situaciones tan espantosas como la pérdida de una hija, de una forma tan fea y demás. Pero claramente hoy en día ya cambia bastante mi opinión. Siento que el crimen puede ser claramente un crimen religioso. No sé si habrá sido directamente el padre quien lo hizo, alguien cercano a él, no sé, pero claramente algo muy, muy extraño hay. Y bueno, esperemos que se pueda saber la verdad lo antes posible y se pueda llevar a los responsables a la justicia y que no quede en la nada. Sobre todo ahora que los medios están como dejando un poco más de lado el caso, ¿no? Que no quede en el olvido. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes hasta ahora sobre todo esto que está pasando y vamos a ver cómo sigue toda esta historia. Espero les haya resultado de interés este video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Fue un montón, de verdad un montón de trabajo juntar toda esta información, ordenarla y demás. Así que si te interesó el contenido, te agradecería muchísimo si se lo puedes compartir a otra persona a quien crees que también le puede llegar a interesar. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Les mando un beso enorme y yo los veo la próxima, quizás en una cuarta parte de este caso.